Muy buenos días para todos. Desde el programa Territorios Forestales Sostenibles TEFOS de la Embajada de Reino Unido en Colombia y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la Región Andina y el Cono Sur, les damos la más cordial bienvenida al cuarto Foro Internacional, Intercambio de las Buenas Prácticas en la Aplicación de la Ley para el Abordaje de la Criminalidad Ambiental. Vamos a dar inicio a este cuarto Foro Internacional con la proyección de un video de invitación a cargo del honorable embajador del Reino Unido, el señor George Hudson, y la representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la Región Andina y el Cono Sur, la señora Candice Webish, así como unas breves palabras de bienvenida a cargo del señor Diego Quintero, coordinador regional del área de crimen organizado de UNODC. Combatir los delitos ambientales nacionales e internacionales es clave en nuestra lucha para proteger los bosques aquí en Colombia y en la región. Y en la reciente cumbre de la Amazonía se destacó la importancia de esta cooperación transnacional. Este año se llevará a cabo el cuarto Foro Internacional en la ciudad de Florencia, Caquetá, titulado Intercambio de Buenas Prácticas en la Aplicación de la Ley para el Abordaje de la Criminalidad Ambiental. El objetivo de este espacio es compartir experiencias nacionales e internacionales efectivas para la protección de ecosistemas estratégicos, así como profundizar en la articulación interinstitucional a nivel local y nacional, elementos clave en la lucha contra la deforestación en Colombia. Los esperamos. Nuestra conferencia en Caquetá será una oportunidad para profundizar las conversaciones sobre las buenas prácticas y cómo trabajar juntos para enfrentar el crimen medioambiental. Nos vemos allá. Muy buenos días a todos y bienvenidos a este cuarto Foro Internacional. Para UNODC, para el Reino Unido, es un espacio que estamos esperando ansiosamente cada año. Ya es nuestro cuarto foro. Lo hemos desarrollado en los lugares en los que hemos enfocado los esfuerzos de este proyecto. Lo hemos hecho en San José del Guaviare, lo hemos hecho en Leticia. Y bueno, hoy le tocó a Caquetá. Estamos muy contentos de poder traer este ramillete de expertos y de actores relevantes en la lucha contra los delitos que afectan la fauna y la flora. Agradecer a nuestro socio, el Reino Unido. Alex, gracias. Siempre todo el apoyo de la embajada y del gobierno británico ha sido esencial para poder sacar adelante todo este proyecto. También un agradecimiento a los socios, a la Superintendencia de Notario de Registro, a la Agencia Nacional de Tierras, a la Procuraduría General de la Nación, a la Fiscalía General de la Nación, a Parques Nacionales Naturales, al Ministerio de Ambiente, a CONALDEF, que siempre están ahí, todos los socios, y perdónenme a los que de pronto omito, pero no quiero robarle tiempo a este espacio tan importante. Ha sido un desafío por los temas de conexiones. Infortunadamente, Avianca dejó de volar a Florencia por un tema de logística de los aviones y de la pista. Entonces muchos tendremos que devolvernos saltando hasta Cali y luego hasta Bogotá, lo cual es algo raro porque Florencia está más cerca. Pero el mensaje desde UNODC es que se disfruten el foro, desacartonémonos. La idea es que disfrutemos de los expertos y de todo lo que nos pueden enseñar. Los anteriores foros han sido bastante interesantes. Este pinta mucho mejor. Tenemos pues una presencia variopinta. Queremos hablar de temas como la detección geoespacial. Hay un colega de nuestra oficina de Brasil al cual le agradezco que se haya pegado el viaje, que nos vaya a hablar de detección. Tenemos expertos que saben del tema de tierras, que saben mucho del tema del manejo de bosques. Vamos a hablar también del acuerdo de Escazú, que es tan importante en este tema de la protección de los liderazgos. No me queda más que agradecerle su presencia, agradecerle a todo el equipo de UNODC,
a Joel, el coordinador del programa, a Sebastián, a los Sebastianes, a John, a Susana por esta organización tan impecable. Y bueno, espero que disfruten. Mi nombre es Diego Quintero, tengo el honor de estar a cargo de este equipo y de gerenciar parte del programa, entonces estoy atento a lo que puedan necesitar de nuestra parte. No duden por favor en alcanzarnos si algo necesitan. Bienvenidos a este foro y muchas gracias. Muchas gracias, Diego. A continuación tendremos la primera plenaria sobre sinergias de la información predial, ambiental y agraria para afrontar el crimen ambiental a cargo del señor Javier Gutiérrez, coordinador del Grupo de Apoyo a la Gestión de Política de Tierras de la Superintendencia de Notariado y Registro, el señor Ricardo Arturo Romero Cabezas, subdirector de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras, y la señora Eva Blasco Edo, investigadora del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental de España. Para este panel, cada uno de los invitados tendrá 25 minutos para realizar sus intervenciones y posteriormente desarrollaremos un conversatorio de 30 minutos mediante la formulación de preguntas orientadoras y aquellas que surjan dentro del público. Con esto, invitamos al señor Javier Gutiérrez de la Superintendencia de Notariado y Registro de Colombia. El señor Gutiérrez es abogado y especialista en Derecho Penal de la Universidad Sergio Arboleda, magíster en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la misma universidad, especialista en Derecho Sustantivo y Contencioso Constitucional de la Pontificia Universidad Javeriana, con más de 10 años de experiencia profesional en áreas de derecho registral, notarial, tierras, constitucional y penal, y asesorando a la Fiscalía General de la Nación, trabajando también con la Corte Constitucional. Actualmente se desempeña como coordinador del Grupo de Apoyo a la Gestión de Política de Tierras de la Superintendencia de Notariado y Registro. Bienvenido. Bueno, buenos días a todos. De antemano quiero pedirle excusas a Eva porque primero, como dicen las damas, pero bueno, cedo el espacio y muy gentilmente abro, digamos, este foro. La verdad, pues, primero que todo me siento muy honrado. Sí. Gracias. La verdad me siento muy honrado de participar en este evento porque ya son casi 3, 4 años lo que nosotros hemos aportado precisamente a esa lucha contra la deforestación. Primero que todo quería darles un cordial saludo del señor Superintendente Notariado Rodríguez, Roosevelt Rodríguez, de la señora Superintendente Delegada de Tierras María José Muñoz y pues la verdad, la superintendencia se siente muy agradecida de participar en este evento. Nosotros muchas veces somos confundidos o hemos tenido, digamos, algún tipo de funciones, digamos, similares con la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y sí resulta necesario en este espacio uno decir qué hace, a qué se dedica y cuál ha sido la metodología que nosotros hemos utilizado para el tema de la deforestación. Es allí donde nosotros tenemos que recurrir a ese artículo 58 de nuestra Carta Magna, donde habla que el derecho a la propiedad es un derecho absoluto. Pero también se les olvidan a las personas que hacen la lectura muy juiciosa de artículo 58, que al final dice que hay una limitación a ese derecho que es absoluto, como es precisamente la garantía de ese derecho respecto a la función social y ecológica del mismo. Es así como nosotros, desde la funcionalidad de la Superintendencia de Notariado y Registro, venimos vigilando las oficinas de registro de instrumentos públicos a nivel nacional y las notarías. Es por ello que siempre hemos velado precisamente para que la garantía de ese derecho no solamente sea de carácter absoluto, sino también que tenga precisamente esa función social y ecológica de conformidad al mandamiento constitucional. Vale aclarar que la superintendencia, aparte de la vigilancia, también ha pensado y ha sido un líder en las estrategias relacionadas con el tema de la restitución de tierras. Por ello, la misionalidad enmarcada dentro de la superintendencia se da dentro de la delegada de tierras. Y en la Delegada de Tierras fue creado un grupo de apoyo a la gestión de la política de tierras que coincidencialmente, en un principio apelando precisamente a la protección de ese medio ambiente,
también fue constituida una garantía relacionada con las funciones de policía judicial que contempla el artículo 202 de la Ley 906. Una sinergia, diría yo, entre ese eje ambiental esperado y esa función social ecológica protegida y una investigación relacionada con todo el tema de esas funciones que nos dan a nosotros la capacidad de investigar en lo relacionado con temas inmobiliarios. Es por ello que nosotros, cabe aclarar como lo dice mi primera diapositiva, en Colombia para poder adquirir la propiedad se necesita tanto del título como del modo. No solamente los actos registrales dan cuenta de la propiedad de un bien inmueble, sino también los actos notariales, y es por eso que a través de nuestra metodología hemos venido observando no solamente aquellos actos de ventas informales o formales que se surten ante las oficinas de registro, sino también de esas ventas informales que se dan ante las notarías a nivel nacional. Una vez nosotros hemos venido estableciendo esa metodología y esa hoja de ruta, entendemos que no solamente podemos buscar a través del certificado de tradición y libertad, digamos, todo aquel acervo probatorio que necesita la jurisdicción para ir detrás del crimen ambiental, sino también a través de esas ventas informales que se surten en las notarías. Es por ello que nosotros tomamos una doble vía, y esa doble vía es presentar unos informes y servir como apoyo misional a las entidades como la Fiscalía General de la Nación y la Agencia Nacional de Tierras. En la primera vía, nosotros entregamos nombres, cédulas, sociedades, para que la Fiscalía General de la Nación complemente ese plan metodológico de investigación, y la Agencia Nacional de Tierras, por su parte, pues ayudarle a su apoyo misional en el esclarecimiento de los bienes baldíos en este país. Es así como nosotros hemos tenido, la Superintendencia de Notario de Registro ha expedido 2 circulares, la circular 555 del año 2020 y la 605 de 2021, dirigido a los notarios y a los registradores, donde recopilamos la información que se ve analizada desde un punto de vista no solamente jurídico, sino también desde el punto de vista registral. Apoyando misionalmente tanto a la Fiscalía General de la Nación como a la Agencia Nacional de Tierras, nosotros hemos encontrado unas tipologías no solamente de ocultamiento de bienes, ya sea para el delito de lavado de activos, sino también hemos venido revisando unas tipologías a nivel de tráfico inmobiliario relacionado con el crimen ambiental. Es por ello que nosotros creemos que ese trabajo conjunto con las demás instituciones de verdad es una verdadera sinergia para nosotros enfrentar ese crimen ambiental. Nosotros no solamente nos hemos quedado en la idea de analizar jurídicamente o teóricamente el problema del crimen ambiental, sino que hemos establecido un trabajo articulado con las demás instituciones que integran el Estado. Es así como nosotros, como Superintendencia de Notaría de Registro, venimos desarrollando no solamente una metodología de prevención, sino también una hoja de ruta y una metodología que queda a través de las guías, de los manuales, para que los funcionarios públicos, no solamente de este tiempo, sino de muchos años después, tengan ese legado para poder continuar o seguir continuando con esa hoja de ruta, y que no quede solamente en una cooperación internacional momentánea, sino a futuro. Nosotros entendemos y comprendemos el verdadero problema que existe, y es que si nosotros no le damos un abordaje desde la verdadera intención y la convicción que tiene el funcionario público, pues lastimosamente en el futuro nosotros vamos a seguir, una vez que se vaya, que no queremos el Reino Unido de nuestro país, o que no haya un auspiciador de esa situación, pues no vamos a tener un legado para los próximos funcionarios públicos que vengan a ocupar los cargos que nosotros tenemos. Por eso es importante la metodología que hemos establecido, y por eso tiene que quedar un legado precisamente, digo, a nivel personal en la Superintendencia de Notariado y Registro. Nosotros hemos tenido unas líneas de acción sobre las cuales nos hemos movido, como fortalecer el conocimiento de los notarios y los registradores al sur del país. Como lo decía anteriormente, hemos participado en el apoyo misional de la Fiscalía General de la Nación y también de la Agencia Nacional de Tierras, y
como les decía a ustedes, ya hay unas tipologías propuestas a través de nivel inmobiliario o transferencia de bienes inmuebles para que se detecten precisamente esas falencias, digámoslo así, o esos crímenes ambientales que existen. Yo siempre he pensado que, bueno, uno desde muy joven en la doctrina, en la formación jurídica, olvida muchas cosas que son importantes y es la experiencia y la práctica. Es por eso que cuando nosotros nos sentamos con el equipo que dirijo a mirar el tema de las ventas informales y de las ventas formales, entendimos que teníamos que revisar incluso las cartaventas, los negocios jurídicos que existieran en las notarías, para que después nosotros hiciéramos un análisis más profundo del certificado de tradición y libertad. Por eso sí resulta importante y es digamos, fundamental la articulación interinstitucional para que cada una de las entidades desarrolle su objeto misional. Nosotros, como lo ven en esta diapositiva, hemos venido participando no solamente de las demás entidades del CONALDEF. Ustedes preguntan, la Superintendencia de Notario de Registro pertenece al CONALDEF. Nosotros hemos pertenecido con base en la misionalidad y la convicción que hemos puesto para enfrentar el crimen ambiental. Nosotros no pertenecemos al CONALDEF, pero la convicción no solamente de las personas que me dirigen, sino también del equipo que a Dios gracias me ha dado para dirigir, ha dado cuenta de que pertenezcamos a un CONALDEF donde podamos aportar ese granito de arena a través de nuestro conocimiento y de nuestra misionalidad. También es importante fortalecer las capacidades no solamente de manera interna con los notarios y los registradores, sino también a nivel externo, como por ejemplo la Fiscalía, los funcionarios de la Fiscalía, los funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras, porque como cada uno tiene su especialidad, pues también desconoce muchos temas de la misionalidad de cada una de las instituciones. También nosotros podemos ver la misionalidad representada también de la creación de unos nuevos códigos registrales para que los notarios y los registradores se sientan en la plena capacidad no solamente funcional, sino jurídica, para poder inscribir sobre el folio de matrícula inmobiliaria precisamente esas anotaciones que den cuenta de que en la transferencia del bien inmueble existe un punto ambiental sobre ese bien inmueble. Entonces resulta importantísimo. Quisiera anotar que dentro de la situación inmobiliaria siempre ha existido un inconveniente, y es que el problema como tal para enfrentar ese crimen ambiental pasa precisamente por la identificación de la tierra. Por eso es tan importante la identificación geográfica, la identificación catastral y la identificación jurídica. Una simbiosis que creo que dan cuenta de un resultado donde nosotros no podríamos equivocarnos desde el punto de vista geográfico, catastral y jurídico si las tuviéramos unidas. Por eso resulta importante nosotros seguir aumentando, digamos, esa capacidad y apoyando el catastro multipropósito en Colombia. Ya son muchos años lo que nosotros hemos planeado, y creo que eso daría cuenta también para poder enfrentar ese crimen ambiental y esa lucha contra la deforestación. Adicionalmente a eso, pues sí resulta importante, y siempre lo he dicho, que no solamente es buscar la solución, sino tener unos retos para enfrentar. Y creo que nosotros hemos venido avanzando muchísimo con cooperación en el sentido de la articulación con las demás instituciones. Esa articulación interinstitucional se ve representada no solamente en mesas de trabajo a nivel Bogotá, sino también a nivel territorial. El contacto permanente con las personas que se encuentran en territorio hacen que no solamente se concienticen los funcionarios públicos, sino también las personas, los ciudadanos que se encuentran en el territorio, donde deben proteger precisamente ese derecho, no solamente absoluto, como les decía al principio, de la propiedad, sino también del medio ambiente, porque es esa limitante que ellos tienen para poder ejercer su derecho a la propiedad. La misionalidad, que de pronto depende de cada institución, pues uno la ve desde la óptica de las competencias jurídicas y misionales que tienen. Pero creo yo que nosotros no nos llamamos Superintendencia Notarial de Registro, no nos llamamos Agencia Nacional de Tierras, no nos llamamos IGAC, sino nosotros nos llamamos Estado colombiano. Y precisamente ese deber y esa obligación la tenemos nosotros,
Yo sí quiero dejar claro en esta intervención que muchas veces uno dice, bueno, pero si es que Cooperación Internacional nos está apoyando, porque nosotros no tenemos que hacer lo que nos corresponde, porque siempre tienen que estar las CIAs, la Procuraduría, la Fiscalía, para que podamos ejecutar nuestra función en debida forma. Creo y vuelvo y repito que el mayor activo que pueden tener los colombianos es las ganas de hacer las cosas, y por convicción se deben llevar a cabo. Entonces yo pienso que más allá si se establece una hoja de ruta, una metodología, hace parte también el inculcar en los funcionarios públicos esa intención y esa convicción de que nosotros debemos proteger nuestro país. Vuelvo y repito, no tiene que haber una guía sobre los funcionarios públicos para que nosotros ejecutemos en debida forma nuestra función. Aparte de la articulación interinstitucional, aparte del apoyo misional que prestamos como superintendencia a las demás entidades, yo creo que sí es importante mirar el tema de la desarticulación de las organizaciones criminales y mirar el tema de la cadena de valor. Hace muchos años, bueno, y en mis clases de Derecho Penal en la universidad me decían es que hay que buscar la persona que tiene que ser condenada por el delito A o por el delito B. Pero nunca observábamos que la mejor forma de atacar una organización criminal era a través de afectando su cadena de valor. Por eso sí resulta necesario no solamente atacar las finanzas criminales de esas organizaciones criminales, sino también hacer el uso del derecho de la extinción agraria, como en un momento lo dirá Ricardo, como también la extinción de dominio judicial. Creo que es uno de los caminos más expeditos para nosotros empezar a tocar esa cadena de valor. También contribuir, porque no solamente basta que uno diga atacamos la cadena de valor. ¿Y dónde está la vocación reparadora que tenemos con ese daño ambiental que ha venido desarrollándose? Entonces es muy importante la academia y los investigadores como profesores de las universidades también para mirar cómo podemos nosotros en menor medida, tengo entendido que es casi imposible recuperar ya lo perdido, pero menguar ese dolor y ese daño jurídico que se ha hecho, no solamente desde el punto de vista físico, sino jurídico, a ese tema ambiental. Entonces creo que también hace parte y es una de las líneas el tratar de contribuir con la vocación reparadora de esos bienes inmuebles al daño ambiental. Bueno, creo que mi intervención todavía, yo creo que después de haber intervenido en muchos espacios, sigue siendo el nerviosismo, la pena, pero creo que es uno de los temas que por convicción nosotros en la Superintendencia de Notariado y Registro hemos venido desarrollando y reafirmamos en nombre del señor Superintendente, de la delegada, pues nuestro compromiso precisamente para seguir atacando el daño ambiental. Les agradezco mucho y me disculpan en los nervios. ¿Listo? Gracias, Sara. Muchas gracias, señor Gutiérrez. Invitamos ahora al señor Ricardo Arturo Romero de la Agencia Nacional de Tierras. El señor Romero es abogado y especialista en instituciones jurídico-penales de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios de maestría en Derecho Penal de dicha universidad, y actualmente es subdirector de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todos, para todas. Extenderles un saludo también de nuestro director general, el doctor Gerardo Vega, de nuestro director de Gestión Jurídica de Tierras, el doctor Julio César Cuastumal Madrid. Para nosotros es un verdadero privilegio acompañar este foro, este evento tan representativo, tan importante para nuestra labor misional. Un saludo pues a los compañeros que han estado acompañando estas iniciativas de Naciones Unidas, de la Embajada del Reino Británico, que Alex acabo de en cuenta de su asistencia y pues en primer lugar señalar pues que para nosotros y particularmente en mi condición de subdirector pues es recoger un poco en este momento varios desarrollos que se habían venido presentando ya de acuerdos y momentos en donde desde las entidades se venían transitando ideas y se venían presentando ya algunos indicios sobre qué podemos materializar y qué podemos hacer para transformar justamente la ejecución de políticas públicas. Y es un privilegio, digo, insisto en esto,
poder estar en este momento haciendo anuncios que realmente impactan y posicionan las capacidades institucionales en la aplicación de la normatividad agraria con la que procedemos en Colombia. La gestión de procesos agrarios, la normatividad de lo rural en nuestro país, podemos decirlo, y estos espacios son bastante importantes en materia que permiten extender la pedagogía y la comprensión del alcance y la dimensión que tiene la política pública en lo rural, que lamentablemente, y es bueno también plantearlo, ha sido desconocida o se ha intentado dejar a un lado como parte de los esquemas con los cuales contamos como sociedad para regular nuestros relacionamientos como sociedades con el territorio. Y en este sentido, los procesos agrarios, los procesos administrativos especiales agrarios tienen una vocación, una visión mucho más enrutada en la capacidad como autoridad de tierras, que es el rol de la Agencia Nacional de Tierras, de gestionar las dinámicas y las tensiones que existen en las tenencias con el territorio y en la capacidad de dirimir los conflictos y las irregularidades que hay en esa tenencia con el territorio, que lamentablemente en nuestro país pues es de profunda relevancia y están muy acentuadas. Entonces yo voy a tomarme la licencia que me han permitido también aquí los organizadores del foro de, al término de la intervención, dar un pequeño espacio a nuestra líder del Grupo de Extinción del Derecho de Dominio en nuestra Subdirección de Procesos Agrarios para que ella presente un poco de manera más puntual lo que en efecto se ha venido realizando por parte de esta subdirección y de la Agencia Nacional de Tierras en la aplicación de algo que es inédito para la forma de la gestión de la política pública rural, y es iniciar y hacer actuaciones de extinción del derecho de dominio por el incumplimiento de la función ecológica. Esta era una figura que ha estado reglamentada y ha estado potencializada a partir de la Constitución del año 91, pero en nuestro país nunca, hasta este momento, se había dado inicio o aperturado un caso para hacer exigible a los propietarios de predios rurales en condición privada que tienen que cumplir una función ligada a la ecología, al cuidado, a la conservación y la preservación ambiental como consecuencia de su derecho a la propiedad. Y lo hacemos y lo estamos haciendo en la identificación de núcleos de deforestación en departamentos como el Caquetá y Meta, y es también dar un mensaje a la sociedad, es decir, la normatividad rural también tiene ese alcance de perseguir y castigar en términos de titularidad de predio de propiedad privada a quien por incumplir o promover daños ambientales tiene unos efectos, y esos efectos puede ser que se le reproche su propiedad y el inmueble pase a ser un inmueble con los cuales se pueda dotar a sujetos de reforma rural integral o a encaminarse a actividades de reconversión o conservación o preservación ecológica. Entonces, esto es bastante destacable y por eso le pediría a Karen que lo puntualice en su momento. En el entretanto, en el interregno, me ocuparé de poder presentar de una manera muy general los alcances de los procedimientos administrativos especiales agrarios. Como les decía, es importante posicionar que estas actuaciones son el ejercicio de unas facultades que trae la Agencia Nacional de Tierras, que vienen siempre marcadas en todas las autoridades nacionales que han sido las rectoras de la política pública en lo rural, y son 4 principales que marcan relevancia para la actuación que nosotros desarrollamos. La clarificación en términos de propiedad, y con esto conecto la presentación del compañero Javier, es dirimir en nuestro país, en lo rural particularmente, y recordemos, pues no es una obviedad, pero es importante también marcarla, somos autoridad de tierras pues para los espectros rurales, para los temas de la ruralidad, y para poder facilitar pues que esta reforma rural integral también que se pactó en el Acuerdo de Paz del año 2016 pues se realice. Es otra realidad nacional que es importante comprender, es decir, que desde el 2016 como sociedad escogimos hacer parte de una nueva realidad nacional mediada por unos objetivos que están marcados en el Acuerdo de Paz, y que es nuestro deber como entidades del Estado asegurar el cumplimiento de esos parámetros del Acuerdo de Paz. En los acuerdos, el punto primero, la reforma rural integral, implicó una serie de objetivos
que están cuantificados, pues digamos, en temas de hectareaje para dotar tierra, 3 millones de hectáreas, 7 millones de formalización. Y en este punto de formalización quiero conectar con este primer tipo de proceso agrario, para mí de los más importantes, que es la clarificación en términos de la propiedad, porque en nuestro país, datos de la superintendencia, Javier, qué pena aquí usar su información, cerca del 64% de la ruralidad está en informalidad. ¿Eso qué implica? Que no tenemos claridad de si el predio donde ahorita trabaja, ejecuta un proceso productivo un campesino, es de propiedad privada o es un predio de la nación, o un baldío de la nación, o cualquier otra figura del patrimonio fiscal, patrimonial que puede tener el Estado. Y eso es un problema pues muy grave, porque a partir, dicen datos también del del DNP, que expedir un título de formalización incrementa, facilita que un campesino en un país con los niveles de desigualdad como Colombia, solo el título de formalización, es decir, el que le acredita que es titular propietario de un predio rural, le puede contribuir a superar en un 34% el riesgo o contribuye a que supere la situación de pobreza extrema. Solo el título, solo saber y tener la certeza de que es propietario de donde viene desarrollando actividades productivas campesinas. Solo el título. Entonces estamos en una realidad en donde de 100 predios rurales, en 64 no sepamos si el que lo está explotando es el legítimo titular de ese pueblo, de ese predio, pues nos pone en un escenario de profunda urgencia en atender esa problemática. Y la Agencia de Tierra lo atiende, lo intenta atender, lo ha venido atendiendo también a través de este procedimiento de la clarificación en términos de propiedad. Y es decir, ahora más actual también, a partir de la sentencia T488 del 2014 y este año pasado, 2022, la SU 288, en una sentencia de unificación, en donde se dirimió, porque Colombia es un país muy de leguleyadas, decía la alcaldesa de Bogotá en una oportunidad pasada que coincidimos, en donde pues nos centramos en la minucia, en el rigor formal de la norma, para tener diversas interpretaciones a elementos que tienen que resolverse, como los temas de propiedad rural. En ese sentido, la SU 288 cerró la discusión en torno a la acreditación de la propiedad privada en lo rural y estableció pues, que hay que aplicar el artículo 48 de la ley 160, y es decir, si hay un título originario, un acto de adjudicación, digamos como el caso más esencial para reconocer la propiedad, pues se identifica una propiedad, o que si hay títulos inscritos con anterioridad al 5 de agosto del año 74 que transfieran el dominio, pues se puede aplicar este segundo esquema de acreditación de propiedad y podemos decir con tranquilidad que un predio es privado y que ha salido del dominio de la nación. Lo que no se puede acreditar por esos dos espectros, pues son bienes de la nación. Y esa es una idea también importante que hay que apalancar en nuestra sociedad, por cuanto se cree que cualquier tipo de documentación, cartaventa o espectro de enajenación con lo que se han transferido los inmuebles rurales acredita o fundamenta la disposición sobre los predios. Y no, la de Corte lo ha marcado, y este año, a través de la sentencia CU 288, ha cerrado esa discusión para poner unas cargas a las entidades en el sentido de decir, avancen sobre la acreditación de la propiedad a un mejor ritmo, porque desde el 2014, en el primer fallo de la Corte Constitucional, en la T488, no se hizo, y ahora además deben hacer la recuperación de esos predios que identifiquen baldíos, que es el segundo procedimiento agrario del cual me voy a ocupar, plantearles. La recuperación de los predios baldíos, que corresponde a una actuación mediante la cual desde nuestra subdirección emitimos unas declaratorias de que existen particulares explotando de manera indebida predios de la nación, y por lo tanto le corresponde a la autoridad de tierras su recuperación, su aprehensión física, su materializar su capacidad de exposición para poder gestionarlo y encaminar ese inmueble a esos objetivos que ahora están redefinidos por el acuerdo de paz, para que sean parte de esos universos de inmuebles que tienen que ser asignados en derechos pues, para los beneficiarios rurales, los campesinos, que en nuestro país gran parte del conflicto nuestro estuvo mediado por la incapacidad institucional de dotar de tierra a personas que exigían tierra para el desarrollo del proyecto de vida campesino.
Y pues el acuerdo de paz es una oportunidad para honrar eso. El conflicto se originó por esa demanda de acceder y de garantizar condiciones de vida para los campesinos. ¿Cuál es la primera condición que hay que dar? Pues dotar de tierra. Lo tenemos que hacer como Estado y el acuerdo de paz revalida esa obligatoriedad que tenemos, al menos en 3 millones de hectáreas. Este año nuestra Subdirección de Procesos Agrarios ha contribuido a alimentar el fondo en 60.000 hectáreas y es recoger, y es muy honroso poderlo plantear, recoger un esfuerzo de un equipo que ha estado muy comprometido, muy dispuesto y que ha transformado la práctica en lo rural, en términos del director general de la agencia, en poner los procesos agrarios en el lugar que se merecen, porque somos una fuente y una gestión que se encamina a regular y a solucionar las dinámicas anómalas de tenencia del territorio. Entonces el segundo proceso corresponde a la recuperación de predios baldíos. Entonces, por eso arranqué con la clarificación. ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer para lo rural? Pues saber frente a qué tipo de inmueble nos encontramos. Si es privado o es baldío. Si es baldío, hay que calificar el tipo de ocupación que tiene ese predio baldío. Porque si es baldío, pero está ocupado por un campesino, el deber institucional, ¿cuál es? Titularlo de manera inmediata. Garantizar que quien lo explota, que es un sujeto de reforma rural integral, tenga un título para que pueda disponer y acceder a toda la capacidad de explotación de su fondo rural. Pero si es un particular que no es un sujeto o que hace una ocupación indebida de ese inmueble, pues hay que recuperarlo para que el inmueble se disponga a quien tiene un derecho, una expectativa consolidada y una necesidad mayor de quien de pronto está ejecutando una explotación indebida. Y eso es lo que se materializa a través del proceso de recuperación. También nosotros avanzamos en la gestión del deslinde de tierras de la nación, porque ustedes sabrán también, existen territorios nacionales, zonas en las cuales hay áreas inadjudicables y de especial connotación ecosistémica, ecológica o ambiental. Y son bienes que nunca serán objeto de adjudicación. Eso hay que diferenciarlo de los predios sobre los cuales sí se pueden hacer procesos de dotación de tierras y corresponde a la actuación a través del deslinde de tierras de la nación. Y por último, que es el tema que más nos convoca en esta actividad el día de hoy, lo relativo a la extinción del derecho de dominio. Conociendo el derecho de dominio, el dominio se predica solo en la propiedad privada. Esta es una premisa que yo creo que en este escenario está para todos clara y en ese sentido, ya con la claridad de encontrarnos frente a predios privados en lo rural, identificar que se incumple la función social y la inherente función ecológica que tiene la propiedad privada rural en nuestro país, puede desencadenar la activación del proceso de extinción del derecho de dominio. Esto lo contempla el artículo 58 de la Constitución y establece en la actualidad, digamos, es una idea tan transformadora que en más de 30 años que tiene nuestra Constitución no se había materializado. Los recientes debates a partir de la formulación de normas como el Plan Nacional de Desarrollo que incitaron a nivel gremial tanta controversia sobre la confusión de una extinción o de una expropiación o de atacar la propiedad privada como en algunos escenarios se marcaba, es una muestra de un profundo desconocimiento de un esquema normativo que ha estado reglado desde el año 36 y que en la Constitución del 91 establece para la propiedad privada rural una obligación de estar en desarrollo de un proceso productivo cuando es un predio que tiene esa vocación. Y a ese mismo ejercicio le es exigible el desarrollo de unas salvaguardas ambientales. Y que si no se cumplen por los propietarios, puede el Estado, a través de la Agencia Nacional de Tierras, extinguir el dominio, convertir ese predio un baldío de la nación, baldío reservado, y disponerlo para dotar de tierra a campesinos o sujetos rurales que no tienen tierra o que la tienen de manera insuficiente. ¿Y eso por qué causó tanto revuelo? Sencillamente porque históricamente no se utilizaban esas figuras, no se materializaban. Normas que no son normas de este gobierno, normas que han estado allí, pero que no fueron usadas y que son instrumentos para regularizar las dinámicas irregulares de tenencia en los territorios, que como en la deforestación, para ir atando el tema que nos convoca,
que inclusive están rayando con la criminalidad y que hay instrumentos normativos que se dejaron de usar que permiten o han permitido que esos fenómenos se sigan desarrollando y se sigan desplegando. Pues, ¿qué debemos hacer como entidades del Estado? Sencillamente cumplir la normatividad vigente. No estamos haciendo nada distinto que hacer cumplir la normatividad vigente. Y en el tema de extinción, vuelvo e insisto, de manera inédita, llevar a cabo un primer ejercicio en documentar que se ha incumplido por particulares la función ecológica de la propiedad y que puede el Estado, debe además, extinguir el derecho de dominio por esas afectaciones ambientales que se han apalancado en cerca de 7.000 hectáreas en estos predios, que ya a la fecha los estamos interviniendo en actuaciones administrativas suscritas por quien les está hablando en su condición de subdirector y que van a desencadenar decisiones agotado el trámite respectivo. Nosotros procedemos a estos 4 procesos agrarios que les he relatado de manera muy rápida con 2 espectros normativos principalmente. Las disposiciones del decreto compilatorio 1071 del 2015 y el decreto ley 902 del 2017. Son normas que el 902 se expide para hacer cumplir justamente el punto primero del acuerdo de paz, y el decreto 1071 para atender ese universo, digamos, ya tenemos cuantificado en cerca de 3.500 asuntos que no fueron resueltos por la institucionalidad anterior, lo que antes era INCODER, INCORA, en temas de procesos agrarios. Eso marca pues también que existió en este asunto de los procesos agrarios pues un desinterés de avanzar sobre toma de decisiones de esta naturaleza, y por lo tanto tenemos en garantía pues de una seguridad jurídica y un debido proceso, un esquema normativo, si se quiere, de 2 componentes, y el 902 pues más actual, que en sus disposiciones contemplaba un escenario jurisdiccional de validación de las decisiones a adoptarse. Con las normas del Plan Nacional de Desarrollo se elimina, por eso está allí esa parte judicial marcada con X, en grande, se elimina ese espectro judicial y estamos, digamos, en capacidad como autoridad de tierras de ejecutar para ambos esquemas normativos las decisiones que se adopten, es decir, materializar sus resultados, y contrario a lo que se contempló en el 902 en 2017, que esas decisiones de ese universo de procedimientos escalaran al espectro jurisdiccional que validara la actuación administrativa, un poco muy similar a lo que pasa con restitución de tierras, ¿no? Que hay una actividad administrativa previa y se llevan unas demandas a jueces especializados en restitución de tierras que asumen la decisión de fondo. En procesos agrarios, este esquema judicial fue modificado por el Plan Nacional de Desarrollo, el artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo, y elimina esa necesidad del tránsito judicial y nos hace ahorita viables, digamos, capaces normativamente para ejecutar estas decisiones. Y quiero hablar sobre el Plan Nacional de Desarrollo para decirles que también a partir del mismo Plan Nacional de Desarrollo existe ahorita una disposición, una transformación de la noción de la política pública en lo rural, en donde el relacionamiento de las sociedades de nuestro país está mediada por esa validación del cuidado del entorno y de la preservación de los recursos naturales y el agua principalmente como el eje central de la construcción de una política pública. Eso pues también es bastante transformador y marca para la ejecución de nosotros como autoridades gubernamentales una visión del momento en el que nos encontramos como sociedad, en donde Plan Nacional de Desarrollo, con estas 3 principales orientaciones, el agua como estructurador de la política pública, el cuidado de los recursos ambientales y el relacionamiento de las sociedades con el entorno, sean los pilares de nuestro Plan Nacional de Desarrollo, transforma visiones anteriores en donde el capital marcaba las necesidades de desarrollo económico u otras vocaciones. Nosotros estamos en un momento en el cual el cuidado del medio ambiente marca una clara prioridad para el desarrollo de política pública, y por lo mismo estamos más interesados que antes en hacer ejecutar la normatividad que tiene que ver con estas disposiciones. Y en esa política pública para el ejercicio del proceso de extinción hay que entenderse que existen 3 capacidades de intervenir
las afectaciones ambientales y que desde la Agencia Nacional de Tierras consideramos que no se sustraen o no se eliminan. Quien comete delitos ambientales tiene que ser perseguido por la Fiscalía General de la Nación en las competencias del ejercicio de la acción penal en nuestro país. Y eso no lo sustrae o no sustrae tampoco a las autoridades ambientales de imponer a través de los procedimientos sancionatorios ambientales las sanciones, valga la redundancia, que implica ese ejercicio que puede estar conexo a una actividad criminal. Y por lo tanto, validar también que en la esfera de lo agrario, como consecuencia de esa integración de la actividad criminal ligada a la deforestación o a los delitos ambientales, extinguir el derecho de dominio en las propiedades privadas rurales donde se han presentado esas afectaciones, también es una posibilidad que tenemos que implementar, porque no es suficiente con que se castigue al criminal con el ejercicio de la acción penal o se le imponga una sanción por las afectaciones ambientales, sino también hay que gestionar ese territorio en la persecución de una capacidad de disponer el mismo en un proceso de reconversión para la preservación del cuidado ecosistémico o para dotar tierra al que la requiera porque no la tiene o la tiene de manera insuficiente. Yo esto lo voy a pasar muy rápidamente, creo que ya lo pudimos hablar muy someramente, el objetivo de cada una de las actuaciones con las que se procede en este tipo de procedimientos administrativos especiales agrarios, para que nos centremos, y acá le daría un poco la palabra a mi compañera Karen, para que pueda precisar en los cortos minutos que nos quedan, en qué estamos en materia de el piloto que venimos desarrollando con la Oficina de Prevención de Drogas y el Delito de Naciones Unidas, con el acompañamiento de la Embajada del Reino Unido y los demás cooperantes a través del esquema TEFOS, de este primer piloto para el ejercicio de la documentación de casos de extinción del derecho de dominio por el incumplimiento de la función ecológica de la propiedad. Yo le doy la palabra a Karen con una premisa también que es importante validar frente a lo que he comentado de los momentos en los que nos encontramos. En este año, el pasado 13 de junio, si mal no estoy, fecha importante, se integró en la Constitución de nuestro país la palabra campesino como un sujeto de especial protección constitucional. Hablando, mi papá es ingeniero de minas, y él me decía, bueno, ¿y eso qué significa? O sea, ¿yo cómo le explico a un campesino que ya está en la Constitución? ¿Eso qué impacta? ¿Qué debe entender frente a eso? Y eso nos pone en una reflexión a la cual me llevó mi papá a hacerla, decir, ¿verdad? Que nosotros desde lo formal digamos, bueno, un campesino, el término campesino, un campesino es un sujeto de especial protección. ¿Qué implica para el campesino realmente? ¿Cómo se materializa eso? ¿O cómo se le transmite a él que es un sujeto de especial protección? Yo no encontré un ejemplo diferente para explicarle a mi papá, un ingeniero, que desde la Constitución campesino es una persona ya diferenciada, especial, con un alcance distinto frente a las posibilidades normativas, que el ejemplo que les quiero compartir. Y fue decir, es como cuando uno tiene un cultivo, y el cultivo, digamos, es de papa. Entonces usted tiene en el cultivo sembrada la papa, y a una parte de la papa le da fertilizantes, pero a la otra no. La otra sigue su tránsito de su cultivo. En este momento, la sociedad es ese cultivo. Todos los colombianos somos un cultivo, pero ahora los campesinos tienen esos fertilizantes para desarrollarse de mejor manera. ¿Y cuál es el fertilizante? Que en la Constitución se haya incorporado a través del acto legislativo que son un sujeto de especial protección. Es decir, que ellos tienen una capacidad ahora, un momento que no había tenido antes la ruralidad en nuestro país, de disponer todas las capacidades institucionales para preservar, garantizar y materializar los derechos de la ruralidad de nuestros campesinos. Ese es el verdadero foco del desarrollo de nuestro país, la capacidad del desarrollo del campesinado colombiano. Entonces, en el ejemplo con mi padre de por qué implica el sujeto de especial protección para los campesinos, invita a que debemos desde las entidades garantizar que ese grupo social de nuestra integralidad, de nuestra realidad nacional,
lleguen esos fertilizantes a través de condiciones y de valoración y de protección especial a sus condiciones y a la normatividad con la cual tienen que estar reglamentados, lo cual implica que formalicemos la tierra, que adjudiquemos los bienes baldíos, que clarifiquemos la propiedad y que, si es del caso, a través de los procedimientos administrativos especiales agrarios, recuperemos los bienes baldíos para proteger las prerrogativas de los campesinos y extinguir el dominio porque se incumple la función social y la inherente función ecológica de la propiedad. Entonces, con eso, Karen, por favor, para que nos cuentes el piloto, y muchísimas gracias a todos por su atención y por la invitación. Bueno, buenos días a todos. Como lo mencionaba Ricardo, desde la Constitución del 91, ya casi 32 años, está consagrada esa función social, pero además una función ecológica, la cual es inherente, la cual motivó al constituyente del 91 a darle esa relevancia al medio ambiente y a un desarrollo sostenible del mismo, a limitar a ese productor que no puede tener un uso ilimitado en la explotación de la tierra, que si bien la tierra es un factor productivo, también debe tener limitaciones y se debe dotar tanto de herramientas penales como sancionatorias, administrativas, para que el Estado pueda velar porque se proteja esa función ecológica. Desde la época del INCORA al día de hoy, en octubre, no se había emitido ninguna decisión administrativa en pro de velar porque esa función ecológica se esté cumpliendo. Cuando empezamos a trabajar con UNODC y de la mano del gobierno de Reino Unido, empezó la preocupación de ver qué herramientas administrativas podrían velar por proteger el entorno ambiental y dotar al Estado también para que a través de estas herramientas pudiera ser efectiva esa función ecológica. Entonces empezamos a discutir si se contrarrestaban estas competencias, la penal, la sancionatoria y la que tiene la Agencia Nacional de Tierras, y nos dimos cuenta que, como decía Ricardo, no tienen por qué ser excluyentes. En ese orden de ideas decidimos empezar a dotar de relevancia la causal de la función ecológica y tener en cuenta que los procesos administrativos agrarios, si bien sirven para gestionar la ruralidad del país, también sirven como una herramienta para detener la criminalidad ambiental. Porque si bien la Fiscalía persigue al titular de la acción penal, quien comete ese delito, la idea es que con el predio también se detenga ese daño ambiental que se está ejerciendo. Porque todos sabemos que los procesos penales pueden, tan solo en su etapa inicial, pueden transcurrir varios años para que se inicie la etapa de juicio, y pues la idea también acá es prevalecer, hacer parar ese daño ambiental y hacer prevalecer esta función ecológica. A través de la agencia hemos hecho diferentes mesas con autoridades ambientales y también con autoridades de fiscalías para hacer un trabajo articulado y empezar a aplicar la misma. A través de la normatividad que explicaba el doctor Ricardo, a partir de este año el equipo de extinción de dominio de la mano de UNODC se encargó de hacer una investigación donde se priorizó la región de la Amazonía, teniendo en cuenta que el último informe que emitió el IDEAN mencionó que esta región ha sido la más afectada con focos de deforestación en el país, siendo casi 170.000 hectáreas afectadas de bosque natural en Colombia. Y de ellos los departamentos de Caquetá, Guaviare y Meta. Por eso, los procesos que decidimos estudiar de extinción de dominio teníamos que validar primero que se cumplieran con los criterios. El primero es que fuera un predio rural de propiedad privada y donde presumiblemente se estuviese viendo una vulneración ambiental. 4 pilotos vamos a intervenir un área aproximada de 7.000 hectáreas, donde hemos evidenciado tanto de la información que nos remitió UNDOC como de los métodos indirectos con los profesionales técnicos de la Agencia Nacional de Tierras,
que efectivamente en estos predios, que son extensiones grandes, el más pequeño es de 1.300 hectáreas, donde evidenciamos que aunque son zonas de relevancia e importancia ambiental, porque están dentro de focos de determinantes ambientales, como lo son el proceso de Maporita, está en la zona de ley segunda, con un tipo restrictivo tipo A, y los otros 3 predios están en la zona del Arari Guayabero. Estas zonas, ¿qué connotación tiene? Que por su relevancia y por su importancia ecosistémica, como lo decía Ricardo, están excluidos de la zona de frontera agropecuaria, es decir, que no, en estos predios no se puede realizar ninguna actividad o no tienen vocación agropecuaria. Por lo tanto, los propietarios de los mismos, por acción o por omisión, tendrían que velar para que esa función ecológica se esté cumpliendo. Es decir, no pueden ir contra los usos establecidos en la tierra, tienen que velar porque si terceros están cometiendo estos daños, estas deforestaciones, hacer las acciones legales que les asiste como propietario y como señorío y dueño para detenerlas. Ahí está consagrado en el artículo 52 de la ley 160 que le asiste la facultad al Estado de revertir a favor de la nación el dominio de un propietario cuando él mismo no esté cumpliendo con esta función ecológica o no esté haciendo lo necesario para contrarrestar estos daños ambientales. En los informes técnicos que realizó la agencia, comparó la información que remitió la UNDOC, validó que efectivamente tenían altos niveles de pradización, puntos de calor, cicatrices de quema y su porcentaje de conservación era muy mínimo. Estamos hablando de hectáreas, de 2.800 hectáreas, que solamente 150 estén conservadas, pues es una alerta grande y además es un hecho notorio de que efectivamente se están cometiendo la deforestación y la praderización. El nivel de praderización es de casi el 90% en estos predios, que teniendo en cuenta que son predios donde no se pueden ejercer actividades agropecuarias, pues es más que un indicio grave para que la agencia en su facultad de, a través del procedimiento único, implementar este procedimiento y iniciar estas actuaciones administrativas, que una se expidió el 24 de octubre y la otra el 25, y tenemos otros 2 pilotos, porque son 4 pilotos que se van a realizar este año en cooperación con las autoridades ambientales, con Corpo Amazonía y Cormacarena, con las cuales, como les comenté, en septiembre se realizó una mesa con estos representantes de las CAR, donde se habló de la posibilidad inclusive de hacer memorandos de entendimiento o convenios para facilitar y hacer más expedito estos 4 pilotos, porque la idea es, como es algo que nunca se ha realizado, desde el 91 hasta el día de hoy no se había aplicado esta causal, tenemos que dotarla de valor y dotarla de contenido, teniendo en cuenta que también en la normatividad ambiental no se habla de atenuantes ni de agravantes. Entonces, y que no basta solamente con los procesos sancionatorios ambientales, a veces con las compensaciones que las mismas señalan, porque no es lo mismo que en una zona de páramo se quemen unas 100 hectáreas de frailejones en unas sabanas, porque obviamente el frailejón dura muchísimo tiempo más en regenerarse. Entonces, eso es lo que vamos a empezar con estos primeros pilotos a fortalecer. Primero, el hecho de que ya desde el INCORA y del INCODER y en la UNAT no se haya emitido una sola decisión, y que hoy en día este gobierno le ponga la relevancia también al medio ambiente, a ver qué herramientas, o a través de nuestra autoridad, qué herramientas podemos utilizar para velar por esta función. Y también con la mesa que se realizó el 28 de este mes con la Fiscalía, donde también se habló de la posibilidad de realizar un convenio, un memorando de entendimiento, para que ellos, a través de la Unidad de Delitos Ambientales, nos remitan la información a nosotros para poder, a través de nuestra competencia, iniciar de oficio todos estos procesos administrativos de extinción de dominio y no esperar a que culmine con una decisión en un juicio,
sino que nosotros también poder intervenir estos predios desde ya, desde nuestra misionalidad y poder hacer efectiva esta causal que está consagrada tanto por Constitución y por ley y de la cual como autoridad agraria tenemos competencia autónoma. Antes de continuar con nuestra siguiente ponente, quisiera hacer algunas claridades frente a la estructura misma del evento y cómo está la disposición de los espacios. Una vez regresemos de un coffee break, que será después de la presentación de nuestra próxima ponente, vamos a tener eventos paralelos, sobre los cuales cada uno de ustedes, y dependiendo de los intereses que tengan, podrán elegir a cuál asistir. Y esta dinámica se va a mantener a lo largo del día y en realidad a lo largo de los 2 próximos días. Entonces los invito a que una vez salgamos al coffee break se pongan al tanto de la agenda, que ustedes la tienen, se les ha compartido previamente, pero además está en la puerta de ingreso para que ustedes, de acuerdo a sus intereses, elijan el evento al cual desean asistir. Muchas gracias. Con esta claridad y agradeciendo por supuesto la intervención de los representantes de la Agencia Nacional de Tierras, le doy la bienvenida a la señora Blasco. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza y doctora en Derecho por la Universidad de Alicante, científica titular del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y en la actualidad y desde hace 16 años es la responsable del área de investigación y formación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental. Bienvenida, Eva. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero y el delito para la región andina y especialmente a 2 personas, a Sebastián Moscoso y a Susana de Narváez, por haberme invitado a participar hoy en este foro. Para mí es una auténtica oportunidad poder venir desde España, compartir este foro con ustedes y transmitirles al final y al cabo mis inquietudes, pero que sepan que yo he venido aquí sobre todo a aprender. He titulado mi intervención El alcance de la propiedad forestal privada en España, pero sin desconectarme de las políticas comunitarias, porque para nosotros el derecho de la Unión Europea es prevalente sobre el derecho nacional de cada uno de los Estados miembros. Y me parece importante pues circunscribirme a esta propiedad forestal privada porque en realidad los problemas están aquí. Aquí es donde nosotros tenemos la problemática más grande y donde se adoptan soluciones que podrían llegar incluso a extrapolarse a situaciones completamente distintas como la que tienen ustedes aquí. Comienzo por darles una serie de datos. En la Unión Europea hay 16 millones de propietarios forestales privados, representan un 60% de las aproximadamente 159 millones de hectáreas. España es el segundo país de la Unión Europea después de Suecia en superficie forestal y el tercero después de Suecia y de Finlandia en superficie arbolada. Miren, el propietario forestal privado tiene a su disposición 2 instrumentos muy potentes. Uno, ejercita una silvicultura climáticamente inteligente y por lo tanto contribuye a la mitigación del cambio climático. Y 2, tiene a su disposición un recurso natural susceptible de aprovechamiento. No me estoy refiriendo única y exclusivamente a los aprovechamientos forestales, que en España son los maderables, los leñosos, el corcho, la resina, la caza, los pastos, los hongos y los productos apícolas. Me estoy refiriendo a que tiene un recurso natural de base orgánica, que es la biomasa, susceptible de aprovechamiento energético a través de la cadena monte e industria. Lo que les quiero transmitir es que la biomasa forestal está reconocida expresamente como una energía renovable en la Directiva Marco de Energías Renovables de la Unión Europea, es decir, en nuestra norma paraguas. Ello quiere decir que el silvicultor también puede participar en esta transición energética especialmente acelerada que nos hemos propuesto en la Unión Europea. Piensen que en el 2030 nuestra energía renovable tiene que proceder en un 42 a un 45% de fuentes de energía renovable. Y aquí la biomasa forestal tiene mucho que decir porque es una energía de proximidad que no necesita almacenamiento, que contribuye al desarrollo rural sostenible y que también contribuye a cerrar el círculo en esa que llamamos ahora bioeconomía, economía circular o como la quieran descifrar.
No quiero tampoco transmitirles la idea de que quemamos bosques primarios o bosques maduros. No es así. Está totalmente prohibido. En la Directiva de Energías Renovables hay un control muy riguroso a través de criterios de sostenibilidad y de reducción de emisiones de las propias instalaciones. Europa lo que está apostando es por la utilización de la biomasa forestal residual, restos de podas, de clareos, astillas, para ese aprovechamiento energético. Es decir, las llevamos a instalaciones en las que se producen biocombustibles sólidos, pequeños pellets que alimentan a unas estufas bastante tecnológicamente punteras a los domicilios, o van a otras instalaciones que a través de redes de calor colocadas en los suelos de las ciudades pueden alimentar y sirve para calefacción tanto a edificios públicos como a privados. A continuación quiero traerles a colación dos artículos que a mí me parecen fundamentales. El artículo 36 de la Constitución española, en el que, el artículo 36 de nuestra Ley de Montes de 21 de noviembre de 2015, que dice expresamente: el titular del monte es el propietario de todos los recursos forestales que en él se producen y tiene derecho a su aprovechamiento, de acuerdo con lo establecido en los planes de ordenación de recursos forestales, ojo, cuando existan, no siempre existen. Luego volveré sobre ese tema. Y además, con este artículo, el interrogante que yo les planteo es: ¿puede el propietario forestal privado hacer lo que quiera en su terreno forestal? La respuesta es no. Se lo impide el artículo 33 de la Constitución española, en el que dice que la función social del derecho de propiedad determinará su contenido de acuerdo con las leyes. ¿Qué ocurre? Que nuestro espacio forestal privado cumple una función social en beneficio de todos, y la administración pública, como garante de ese interés público, que, ojo, no se puede concebir como un principio estático. Ese interés público se tiene que amoldar a los cambios económicos, sociales y ambientales. Pero esa administración pública, para garantizar ese interés general, impone al propietario forestal una serie de condicionantes administrativos. Pero piensen que el problema no está en la imposición de condicionantes, sino en si en la intervención por parte de la Administración se lleva a cabo una actividad constructiva que garantice esa multifuncionalidad del espacio, o por el contrario va a restringir la capacidad de obrar del propietario forestal privado, que se alejará de la gestión y de la conservación de su tierra y que, desgraciadamente, en más ocasiones que las deseadas, acaba, en España sobre todo, por abandonar. En definitiva, si el propietario forestal realiza una actividad altruista en beneficio de todos, lo lógico es que la Administración le oriente, le apoye y le compense. Es así como está ocurriendo. ¿Qué nos marca a nosotros, como país de la Unión Europea, esta Unión Europea? De entrada, piensen que no existe una política forestal específica en la Unión Europea. Ello no significa que el sector de bosques no esté contemplado en la mayor parte de las políticas sectoriales, sobre todo en las ambientales: agua, biodiversidad, energía, cambio climático, lucha contra la desertificación. Sin embargo, el máximo exponente de diálogo y de cooperación internacional en Europa es el proceso Forest Europe. Se ha trabajado muy intensamente en intentar conseguir un acuerdo jurídicamente vinculante, y para los jurídicos ya saben lo que esto significa, un acuerdo jurídicamente vinculante que hubiese desembocado en una política forestal comunitaria, antesala de una directiva común para todos los Estados miembros. Pero esto al final no se ha producido. No significa que se haya fracasado en este proceso. Al revés, a él le debemos la definición de gestión forestal sostenible y también la definición de esa gestión activa del espacio forestal. Y subrayo esto: gestión activa. Miren, leo algunos instrumentos programáticos de la Unión Europea en este momento y parece que la balanza se inclina un poco más hacia el tema de la mitigación del cambio climático, hacia la conservación, hacia la restauración, hacia la plantación de árboles, en detrimento un poco de la gestión activa del espacio.
Los espacios forestales no se pueden concebir como elementos intocables, hay que ponerlos en valor y conservación y gestión deben caminar en paralelo y deben caminar al unísono. A mí es lo que me parece, ¿no? El problema de fondo que tenemos en la Unión Europea es que la silvicultura no logra emanciparse del todo de uno de los basamentos fundamentales de la Unión Europea, que es la política agraria común. No significa que nosotros podamos permitirnos el lujo de trazar una frontera infranqueable entre el silvicultor y el agricultor. En España no puede ser así, porque muchos silvicultores son agricultores y viceversa. Lo que sí que les quiero poner en tela de juicio es la canalización de los fondos comunitarios que vienen conectados con esa política agraria común que no llegan en demasía al sector forestal. De hecho, pues nuestro Gobierno yo creo que no llega ni a un 3% de todos esos fondos. Tengamos presente que en España, en Europa tenemos una estrategia forestal para el año 2030, conectada con la Agenda 2030 y con esos objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo el 15, ¿no? Si queremos un futuro saludable para las personas, para el planeta y además, pues es necesario tener bosques sanos, saludables, que sean ricos en biodiversidad. Miren, en Europa la superficie forestal está aumentando cada vez más. Les doy un dato. Entre 1990 y 2010 aumentó 11 millones de hectáreas, pero los bosques no están bien conservados y ahí es donde tenemos que, pues por lo menos, mejorar considerablemente. Les voy a destacar dos cuestiones de esta estrategia forestal. Uno, el uso en cascada de la madera, siguiendo el siguiente orden. Primero, materiales procedentes de madera. En segundo lugar, prolongación de la vida útil, reutilización, reciclaje, bioenergía y, por último, eliminación. Europa apuesta ahora por la construcción en madera, para sustituir a otros materiales muy contaminantes como es el acero y como es el hormigón. Y quiere que los productos de madera estén lo máximo posible dentro de la economía, a través de las directrices que nos marca la Estrategia de Economía Circular. Esta estrategia va acompañada de una hoja de ruta para la plantación de 3.000 millones de árboles de aquí a 2030. Y habla también y sobre todo del pago por servicios ecosistémicos en favor de los propietarios privados y de los gestores privados de tierras forestales. Pero claro, pago por servicios ecosistémicos, es que no es ninguna novedad. Para mí, esto ya venía de atrás. ¿Qué problema tenemos? Pues que no hay suficientes incentivos para generar un mercado que sea competitivo para el carbono procedente de los ecosistemas forestales. Sí que hay algunos ejemplos concretos que han ayudado, pero a lo que me resulta contradictorio es que la Unión Europea apueste por plantar 3 millones, en la cifra no me puedo, 3.000 millones de árboles de aquí a 2030 y que no prevea un plan de acción para la silvicultura activa del carbono entre los propietarios forestales, que sin embargo sí que está previsto ese plan de acción para el cultivo del carbono en explotaciones forestales que por lo menos yo creo que podrán beneficiar indirectamente también al propietario forestal. De esos dos ejemplos que les he dicho que funcionan, uno es un programa finlandés, se les paga a los propietarios forestales privados por tener sus tierras para la biodiversidad, en función del valor de los mismos y bueno, de la duración de la reserva del bosque, y hay un impuesto general en Croacia. Para aquellas fortunas que superen los 400.000 euros al año se considera que deben pagar por servicios ecosistémicos y todo esto se reparte entre los propietarios forestales privados con arreglo a un fondo nacional. ¿Cómo pueden estos servicios ecosistémicos, cómo podrían funcionar? Pues ahora en Europa hay mucho dinero. Después de la crisis del COVID-19, la Unión Europea, en lugar de dejarlo de lado, apostó claramente por una economía verde, por seguir con esa transición ecológica. Y ha dado muchísimo dinero a los países. Otra cosa es que sepamos utilizarlos bien, que hagamos buenos proyectos, que esos funcionen en la realidad y que además se ejecuten. Porque si leen nuestro boletín oficial del Estado, somos un país muy subvencionado. Hay todos los días convocatorias de subvenciones públicas,
pero hay que aprovecharlas bien, porque la Unión Europea hizo un reglamento de taxonomía en el que se determinaba cuándo una actividad económica es ambientalmente sostenible y, por lo tanto, la inversión que hubiese detrás de esa actividad también era sostenible, y determinó los criterios técnicos para determinar si esa actividad contribuía a la mitigación o a la adaptación al cambio climático, y un ejemplo de ello era la gestión forestal sostenible. Por lo tanto, los propietarios forestales privados se pueden beneficiar muy mucho de esos fondos europeos. Y al hilo de la utilización de la madera, por supuesto que Europa es consciente perfectamente de que los retos de los bosques son mundiales, no son europeos ni asiáticos ni nada, son mundiales. Y efectivamente, vale, esto no tiene nada que ver. Y efectivamente son mundiales, ¿no? Datos de la FAO, pues entre 1990 y 2020 se perdieron 420 millones de hectáreas en el mundo, 10 millones como consecuencia de la deforestación se pierden cada año, y la expansión agraria es la causa del 90% de la deforestación mundial. Por lo tanto, Europa, claro que reafirma su compromiso en la restauración de los bosques mundiales. Claro que le preocupan los delitos forestales, sobre todo cuando afectan a bosques maduros. Y, por supuesto, claro que le preocupa el crimen organizado, y por eso tenemos una estrategia de delincuencia organizada 2021-2025. Pero bueno, entre 1990 y 2008, no tanto en la actualidad, Europa consume, importa y exporta productos procedentes de la deforestación. Por lo tanto, Europa también es responsable, directa o indirectamente, de la deforestación mundial que se ha producido en el mundo en un 11%. Y por eso se compromete a colaborar con los países productores, pero yendo al terreno. A mí me parecen muy bien las cumbres internacionales, qué mejor que se reúnan todos los países del mundo y al menos hablen sobre estos temas. Pero a la hora de colaborar hay que ir con los terceros interesados que hay sobre el terreno, con esas comunidades locales. De nada nos sirve si no ayudamos a solucionar o a ver cómo se pueden llegar a solucionar esas causas profundas que existen en la deforestación y que ustedes conocen muchísimo mejor que nosotros. Y entre sus compromisos quiero destacar uno, es un nuevo reglamento que se ha aprobado el 31 de mayo de 2023 sobre materias primas y productos libres de deforestación. ¿Y cuál es el objetivo? Pues evidentemente luchar contra esa deforestación y degradación forestal, pero mediante el uso de tecnologías digitales y de información geoespacial. Es decir, solamente se van a poder introducir en el mercado de la Unión Europea, comercializar o exportar materias primas y productos libres de deforestación, que hayan cumplido con la normativa establecida en los países productores. Y, sobre todo, para demostrarlo, esos productos tienen que ir acompañados con una certificación que se denomina Declaración de Diligencia Debida. Y, por último, me voy a centrar en España. ¿En España qué pasa? Pues en España lo primero que tenemos que hacer para aprovechar o para ejercer un aprovechamiento forestal es saber quién es el titular del bosque. Un criterio que no debería ser prevalente si miramos hacia la gestión forestal sostenible. Yo no les voy a dar ahora la clasificación de los bosques o de los montes en España. Es verdad que los dividimos entre montes públicos y privados, pero lo que les aseguro es que hay tantas figuras relacionadas con la titularidad que al final redundan negativamente en la gestión del espacio. También la superficie forestal en España ha aumentado en los últimos años, desde 1999 con casi 1,5 millones de hectáreas. Pero solamente el 12% de los hábitats forestales está en buen estado de conservación. Si hablamos de los bosques, solamente un 5% y entre un 16 y un 20% si hablamos de superficies arbustivas. Por lo tanto, algo falla. Falla, ¿y dónde están las principales amenazas? Pues, en primer lugar, las mismas que todo el mundo. Padecemos ese cambio climático y, por lo tanto, hay incendios forestales. Había bajado bastante la curva. El problema que tenemos es que en veranos de mucha sequía, como fue el año 2022,
Se quemaron aproximadamente, aunque las cifras comparadas con las de ustedes son mínimas, pero se quemaron 310.000 hectáreas de bosques en España. Para nosotros es mucho, representó el 49% de la superficie calcinada en nuestro país. Y la segunda gran amenaza para los bosques españoles es el abandono del campo, el abandono de esos espacios forestales por múltiples circunstancias. Éxodo masivo del campo a la ciudad, pero no ahora, desde los años 60. Dispersión de la propiedad forestal privada, falta de identificación, sobre todo una gran fragmentación. Piensen que la mayor parte de los propietarios forestales privados tienen predios de 3 hectáreas de media. Después hay numerosas figuras jurídicas que complican la explotación. Dispersión entre las competencias administrativas. Lo que no se puede hacer es administración del Estado, comunidades autónomas, locales, todas queremos tener nuestros propios planes, intervenir, hacer una normativa básica, luego las comunidades autónomas la desarrollan. Tenemos como 17 normativas forestales y al final se confunde porque queda muy bien sobre el papel esa cooperación interadministrativa que en muchas ocasiones nos falla. Empleos poco valorados, falta de mano de obra en el campo y sobre todo, los montes españoles no están, solamente un 20% de los montes españoles están ordenados. En el caso de los montes públicos, de ese 20%, un 42%, pero es que solamente un 11,7% de los montes privados están ordenados. ¿Qué significa esto? Que si tú tienes un espacio forestal sometido a un plan de ordenación de recursos forestales, paréntesis, muchos de ellos se quedaron dentro de los cajones de las administraciones, eran planes forestales y hubiera sido muchísimo mejor haberlos confeccionado. O si tú no tienes un instrumento de ordenación, un plan de gestión, un instrumento dasocrático, la gestión de ese espacio, la dificultad para gestionar ese espacio se multiplica por 10. Porque si yo tengo esos instrumentos, lo único que voy a ir a la administración es a comunicarle o hacer una declaración responsable de lo que voy a hacer. Y la administración simplemente controla si lo que le he dicho sobre lo que voy a hacer ahora se acomoda a mi plan, pero si tú no tienes ese plan, tienes que solicitar autorización y básicamente para casi todo, excepto, ir a por leña al monte para consumo propio, lo demás está sometido a una autorización y a la autorización es una tramitación muchísimo más compleja. ¿Soluciones? Pues soluciones, concentración parcelaria forestal, una tramitación administrativa ardua que no se ha llevado demasiado a la práctica, aunque en la actualidad sí que vuelve a florecer otra vez. Ejemplos de buenas prácticas o adhesión a modelos de ordenación que previamente ha aprobado la propia administración y que, por lo tanto, se supone tácitamente que ese monte también está ordenado y, sobre todo, asociacionismo forestal. O sea, para nosotros el asociacionismo ha sido una solución magnífica en estos casos porque así se pondría fin a ese minifundio y lo que en realidad se persigue es la gestión integral de ese espacio forestal. Y termino con un ejemplo concreto. Es un decreto forestal de Galicia que regula las sociedades forestales y la creación de su registro. Se puede utilizar una figura mercantil, que es la sociedad de responsabilidad limitada, se puede ceder el espacio forestal a esa sociedad durante mínimo 25 años, pero ojo, cedes el uso, no la propiedad, ¿vale? La propiedad sigue siendo del propietario, nunca mejor dicho. Y esta sociedad debe disponer de un instrumento de gestión forestal obligatoriamente y de la misma pueden formar parte incluso las administraciones públicas, otras personas, sociedades públicas, siempre y cuando no superen el 49% de las participaciones. Y bueno, como ya me han dado un toque, quería terminar pues bueno, con lo que dijo una premio Nobel de Economía, Elinor Ostrom,
que estuvo durante toda su vida buscando la clave de por qué aquellas personas que utilizaban un recurso natural común eran capaces de gestionar y de gobernar de manera eficiente y de manera eficaz sus propios bienes, ¿no? Lo que se denomina acción colectiva autoorganizada. Y no me da tiempo, pero en España tenemos dos fórmulas de propiedad colectiva que funcionan bien. Una son los montes vecinales en mano común y otras son los montes de socios. Vale, uno es propiedad germánica, es decir, el monte pertenece en común a agrupaciones vecinales en su condición de agrupaciones sociales y no como administrativas. El monte pertenece a la comunidad, no hay división de cuotas y es gestionado y administrado por la comunidad. Y en el caso de los montes de socios, de ahí sí que es ahí sí que se podría extrapolar a estos aquí. Esos son montes divididos en cuotas, pero algunas de ellas no se sabe a quién pertenecen. ¿Y cómo se ha solucionado este tema? Bueno, pues a través de la constitución de juntas gestoras para los montes de socios. Aquí se lo voy a decir simplemente dibujado, en los afectados millones de hectáreas. Cómo se sigue arrastrando desde que con una desamortización del año 1860, pues los propios vecinos de los pueblos se vieron obligados a comprar aquellos montes que venían utilizando desde tiempos inmemoriales. Y bueno, es esto lo que les estoy diciendo. Cuando hay propiedad vacante, cuotas vacantes que no se sabe cuál es su dueño, pues se constituye una junta gestora que está capacitada incluso para distribuir beneficios entre los propios socios, pero el beneficio correspondiente a la cuota vacante va a una caja común en beneficio del propio monte. Bueno, pues termino con... se requiere una gestión forestal que sea ambientalmente responsable, económicamente viable y socialmente consensuada. Esto no lo digo yo, lo dice Naciones Unidas, y como era la Oficina de Naciones Unidas quien me ha invitado, pues quería terminar con esto. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a nuestros panelistas por sus intervenciones y con esto daremos inicio al conversatorio y los invitamos a pasar al frente, por favor. Bueno, muy buenos días para todos. El mecanismo, la metodología que vamos a emplear para este conversatorio de nuestros tres panelistas va a ser el siguiente. Va a ser una pregunta general para ellos. Cada uno de ellos me dará su opinión, su postura, su respuesta al respecto. Y luego de ello, enseguida le daremos la palabra a nuestro público para que tengan el contacto directo con nuestros panelistas. Antes de ello, darle las gracias a Eva por todas sus enseñanzas durante este panel, durante este conversatorio. Estamos más que contentos de tenerte acá, Eva. Agradecemos toda la gestión y todas las buenas prácticas que podamos empezar a implementar desde el momento. Nosotros, como siempre lo hemos dicho, no queremos que este sea un foro simplemente de conversatorio, sino que también marque una hoja de ruta para todo lo que queremos hacer en todas nuestras líneas de trabajo. Y pues es muy importante que ustedes sepan que para la Embajada del Reino Unido, nuestro cooperante, para nosotros como UNODC, es fundamental el trabajo que hagamos desde la perspectiva agraria. De igual manera, agradecerle al doctor Ricardo Romero por toda su gestión y toda su bienvenida y buen trato que nos ha dado para trabajar de la mano en todo este tema del abordaje del crimen ambiental, y a Javier Gutiérrez, infinitas gracias porque ya llevamos cerca de 4 años trabajando desde las líneas o el fundamento técnico de los estudios registrales y ahora ambientales para el abordaje del crimen ambiental. Con esta antesala voy a hacer una pregunta general para los tres que leo a continuación. En su criterio, ¿cuáles son las acciones que deberían implementarse en el corto, mediano y largo plazo para que en el contexto administrativo y predial se puedan tener mejores resultados para el abordaje del crimen ambiental? Si quieres empezar tú, Javier, o pues si quieres empezar tú, Eva,
¿O quién quiere empezar? Yo ya he hablado demasiado. Bueno, nosotros no tenemos en Europa tanto problema de crímenes ambientales o de, en realidad, pues eso, en el ámbito delictivo del Código Penal. Pero a mí me parece muy importante, y aunque caiga por su propio peso, me parece importante que hay que cumplir la normativa ambiental. Entonces, yo, por lo menos desde mi experiencia, hay una cuestión en Europa que ahora se está diciendo que es necesario legislar mejor, pero no se debe entender la norma como legislar por legislar, ¿no? Sino que en realidad esa norma tiene que velar por el interés general. Yo lo que les estoy diciendo es que un exceso de normas no es sinónimo de eficacia. Y lo que en realidad tendríamos que valorar todos es si esas normas son o no son efectivas en la práctica, a través pues, de proyectos de investigación o investigando y diciendo esto funciona o no funciona y por qué no funciona, y trasladarlo a nuestros políticos para que, en su caso, si es necesario, modifiquen la norma. Pero lo que no se puede hacer es multiplicar la normativa por no sé cuánto y luego, sin embargo, hay muchas lagunas en materia de aplicación. La norma tiene que ser eficaz porque si no, estamos perdidos. Esa es mi opinión. Y sobre todo también hay otra cosa que el legislador tiene que tener en cuenta y es a los científicos, a la ciencia, a lo que nos marcan ellos, porque a veces sí, hay muchos asesores, pero se llevan por otros derroteros que en realidad debería ser escuchar a la ciencia, o por lo menos desde mi organismo que nos dedicamos un poco a esto, pues es necesario eso. Gracias. Bueno, digamos que Eva marca una situación que es una constante en nuestro país realmente, cada tanto que hay cambio de gobierno ahorita, que fueron elecciones territoriales, locales, un poco se ejemplifica el tema del retrovisor, ¿no? De cuestionar las intervenciones anteriores y entender que quien ahora tiene la posibilidad de gobernar o estar al frente de la ejecución de políticas, pues tiene mejores prácticas, mejores ideas y es una tendencia que estás describiendo muy clara que pasa en nuestra realidad nacional, es que cada tanto hay nuevas disposiciones, reformas, decretos, nuevas y de verdad sí nos estamos llenando de bastantes instrumentos que resultan en su volumen dispersos, contradictorios y que van bloqueando capacidad de acción. Entonces, en ese ejercicio de revisión un poco, cuando en el 2015 toda la normatividad del sector agricultura se compiló en esta disposición del 1071, se quería pues tratar de recoger esas disposiciones tan regadas que estaban en tantas entidades y en tantos responsables de ejecutar política pública en lo ambiental, en lo agrario, en lo rural, y darle una cierta integralidad, una mirada más sistémica que pudiese ejecutar mejor las disposiciones normativas. Pero sí es un escenario realmente que tú lo plantees desde lo externo, que es un reflejo de nuestra realidad, es que cada tanto estamos generando nuevas normas, nuevas reformas, nuevos instrumentos que de pronto en este momento lo que tienen que encaminarse sean más a transformaciones estructurales, como modificaciones pues, de acto legislativo y apalancar pues, máximas de nuestra sociedad, como es el tema de campesinos que ejemplificamos en la intervención que tuvimos, o ahora la constitución de la Jurisdicción Especial Agraria, que tuviese eventualmente un capítulo para la gestión de los temas ambientales ligados a esas disposiciones, digamos, de las capacidades institucionales. Pero yo también siento que en nuestra realidad un poco las capacidades de gestión de la política pública están muy dadas por la necesidad de una adecuada articulación desde las cabezas sectoriales que se encargan de dinamizar el ejercicio gubernamental, es decir, que Ministerio de Ambiente, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Justicia asuman unas hojas de ruta
que puedan establecer claramente acciones concretas con ejercicios geográficos definidos en donde se avancen en intervenciones que resultan urgentes, como para la Amazonía que nos encontramos ahora, necesarias en la intervención para atacar los núcleos de deforestación y prevenir pues circunstancias que ya trascienden inclusive el mismo ejercicio de sostenibilidad o de un anhelo, de un proyecto de misma supervivencia como sociedad. Si nosotros como sociedad no estamos conscientes de los impactos que presentan los daños ambientales en zonas tan estratégicas como la Amazonía, y como Estado no somos capaces desde sus diversos niveles de intervenir esas afectaciones, realmente las repercusiones van a ser, ni siquiera para nosotros, las generaciones siguientes, los principales afectados. Y eso sí convoca la urgencia de que desde un nivel estructural de cabeza de sector de ministerios se creen parámetros de articulación que inviten y de manera casi que obligatoria, casi que a riesgo de sanción, desarrollos específicos para intervenir problemas tan marcados como lo que se está presentando con la minería, con la afectación de zonas del sistema de áreas protegidas o la deforestación que nos convoca pues en lo que desde la agencia hemos venido haciendo. Gracias, Ricardo. Bueno, Sebas, gracias por esa pregunta. De antemano yo sí quiero plantear en este foro que si es necesario controlar el problema profiriendo más normatividad, o desde el fondo del corazón de cada uno como funcionario, incluso como campesino, porque ayer escuchábamos a don César en esa visita a la Reserva Natural, cómo puede variar una actividad económica de la ganadería a cambio de una actividad que pueda vivir en armonía con el derecho ambiental. Y yo creo que eso tiene que ser clarísimo en la respuesta a esa pregunta. ¿Será que nosotros como funcionarios públicos tenemos la convicción de hacer las cosas? ¿O será que una norma va a suplir la necesidad de la voluntad de hacer las cosas de manera correcta? Ayer decía don César y acuñó las palabras de él. Cuando yo llegué era ganadero, fui secuestrado y cuando volví del secuestro entendí que tenía que estar no solamente en armonía y en perdón con la persona que me secuestró, sino con la naturaleza. ¿Cómo voy a seguir generando ganadería en una cordillera si puedo crear más nacederos de agua para que haya más vida en esta zona? Esos puntos, ese primer punto es vital. Nosotros debemos no solamente concientizar a nuestros compañeros de nuestras instituciones, sino también a la ciudadanía de que no existen solamente una o dos formas económicas para subsistir. Nuestros campesinos tienen una sabiduría no solamente familiar, sino incluso ancestral, de saber cómo manejar el medio ambiente. Entonces creo que nosotros nos hemos vuelto máquinas de hacer leyes. Y como lo decía Ricardo en su intervención, creo que no es tampoco crear tantas leyes sin utilizar las que ya existían. Creo que también ese punto es importante. Ahora, respecto a la criminalidad, la herramienta más importante, vuelvo a insistir, como lo hice en mi intervención, es afectando la cadena de valor. Nosotros no podemos ir, y obviamente pues con el debido respeto de la Fiscalía General de la Nación, en el sentido de perseguir quiénes son los responsables, sino también mirar qué organizaciones criminales desde el punto de vista de su objetivo no solamente tienen la deforestación, sino también tienen lavado de activos o el narcotráfico. Y eso tiene que ser claro. Se debe atacar la organización criminal desde el punto de vista financiero para que no se inyecte más dinero y así pues tener en cuenta el tema o agravar el crimen de la deforestación. Y por último, sí quisiera hacer mención al tema de la vocación reparadora. Se supone que existe en este momento un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia relacionado pues con una especial protección de sujetos y de derechos de la Amazonía. Pero hemos pensado cuál es la vocación reparadora de ese daño que le hemos hecho al medio ambiente. ¿Una reforestación o de pronto tratar de invertir esfuerzo precisamente en esa recuperación, en esas zonas especialmente protegidas? Yo les pongo un ejemplo de lo mismo que hablé ayer con don César. Decía, mire, en el 2020 esto fue una
divinidad, porque cuando yo llegué no habían casi animalitos, pero pasó el año 2020 y esto volvió a nacer y volvieron a nacer varias especies, incluso vino la Universidad de la Amazonía, nos decía Sebas, ¿no? El día de ayer. Vino la Universidad de la Amazonía y dijo, se crearon 10, 12 especies más. Entonces, sí se puede desde el punto de vista no solamente académico, sino desde el punto de vista judicial, mirar cómo podemos buscar esa vocación reparadora. Muchas gracias, Sebas. Gracias, Javier. Ahora seguimos con una pregunta del público. Entonces, Mariana, por favor. ¿Está prendido? Hola, buen día. Yo quisiera preguntarle a la Agencia Nacional de Tierra, frente a los 4 pilotos que están andando de extinción de dominio por incumplimiento de la normativa ambiental, ¿eso cuántos meses demora? O sea, ¿cuándo habría decisiones? Y mientras tanto, ¿la explotación sigue o hay algún tipo como de medida cautelar que impida a la persona que está incumpliendo pues seguir haciendo un daño ambiental? Bueno, muy bien. Muchas gracias. El tema de los pilotos para el incumplimiento de la verificación del incumplimiento de la función ecológica se ciñe en la normatividad que en la presentación trajimos en los parámetros del decreto ley 902. Nosotros adelantamos previo a la emisión de estas decisiones de inicio de la actuación del procedimiento único, que es el esquema que se establece en el decreto ley 902, una documentación, un alistamiento, digamos, que permita documentar los alcances de las eventuales afectaciones que se están estableciendo, desarrollando, que se han venido desarrollando allí. Uno de esos instrumentos es el análisis de imagen multitemporal, en donde se permite establecer, pues, digamos, las posibilidades de transformación que se ha dado con el paso del tiempo frente a esas, el ejercicio, pues, o facilitar la propiedad privada para el espectro de deforestación. Entonces, la decisión, la activación del trámite administrativo, lo que en este momento encamina es unos efectos de vincular sujetos procesales, y en este caso que serían los titulares inscritos, quienes son, digamos, la propiedad de nuestro país. Lo que permite es tener la capacidad de disposición, ¿no? Cuando uno llega al registro y registra su escritura que transfiere el dominio, la real condición que uno alcanza allí es poder disponer de eso, es poderlo transferir eventualmente. Es la forma en que de pronto el registro se puede, digamos, es el valor agregado del registro, y es importante hacerlo porque, como dice el comercial de la superintendencia hace unos años, sin registro no hay propiedad. Esa capacidad de disposición es real, y en ese espectro, a ese titular inscrito, lo que hacemos con estas actuaciones administrativas es llamarlo ya al trámite procesal para decirle, bueno, necesitamos que usted, frente a estos insumos que ya venimos documentando, no de una manera deliberada o encaminada, sino decir, acá se identificó este fenómeno en su propiedad, exponga en esta actuación administrativa pues las circunstancias que de cierta manera justifiquen o expliquen eso que se ha venido determinando. Eso se hace, pues, digamos, bajo el seguimiento de unos parámetros procesales de garantía del debido proceso, que es, en efecto, ahora con la emisión de las decisiones, como lo exponía la doctora Karen Salazar, están en, las decisiones son de la semana pasada, 25, 24 de octubre, se tienen que trasladar al registro, que tienen esos efectos de publicidad, de que se anote, y un poco esa publicidad, no porque tenga una cautela como tal o una medida de protección que se le dé, sino que se hace una publicidad a través del registro de que la actuación administrativa frente a ese predio se ha desplegado, y eso pues da unos alcances para quien pretenda tener la disposición o la capacidad de enajenar ese inmueble o de adquirirlo, inclusive de decir, bueno, acá ya hay un problema, por lo menos yo me pienso hacer un negocio frente a ese predio si veo que está inscrita una actuación administrativa por extinción del derecho de dominio. Es decir, que el que es titular ahorita, que el que tiene la capacidad de disponer, pues eventualmente no va a tener esa propiedad. Entonces, yo me evito, eso, digamos, es como el alcance publicitario de esas inscripciones, y con las inscripciones vincular los sujetos procesales. El primero, pues, el titular inscrito y los entes de control necesariamente, que en los parámetros del decreto ley 902 se les oficia
para que ellos tengan la posibilidad de decir, hey, yo a este procedimiento me constituyo parte y participo y estoy de garante haciendo el seguimiento. Posterior a esto, necesariamente en el tema de extinción, necesariamente para la extinción del derecho a dominio, sea por el tema ecológico o sea por el incumplimiento de la función social, hay que hacer una visita de inspección ocular. Porque para el tema de la función social, si lo que se quiere, digamos, establecer es que las actividades productivas del inmueble no las ha ejecutado el titular inscrito, pues yo eso lo tengo que constatar, digamos, en una interacción con el territorio, con el inmueble. Y lo mismo pues para la función ecológica, o sea, hay que hacer una visita en donde se constaten y se genere un informe que permita establecer de manera técnica eso. Eso es una labor siguiente en un momento en el que procesalmente se hagan el decreto de pruebas o el decreto de la inspección ocular, superados los alcances de la publicidad, que es en lo que nosotros ahora nos encaminamos a partir de la suscripción de los actos de inicio. Y elaborado el informe de inspección ocular, ya entramos a la etapa final, que es pues incorporar, diagnosticar, analizar toda la documentación que se ha recogido y hace parte del expediente para tomar una decisión. La pregunta de su merced tiene una trampa, y es, si yo le digo que eso se hace en un año yo puedo estar quedando bien o quedando mal, porque se cerró o no se cerró la actuación. La UPRA diagnosticó hace unos años que los procesos agrarios tienen unos tiempos de ejecución. En lo más ágil que se ha podido desarrollar históricamente los procesos agrarios, se puede entender que el proceso agrario de clarificación es el más inmediato y ha tardado históricamente en los términos de los diagnósticos de UPRA entre 3 a 5 años en decidirse. Nosotros hemos venido resolviendo en este año que ya vamos a cumplir en esta responsabilidad actuaciones que llevaban 10 años o más en desarrollo. Un ejemplo de esto es el deslinde de la ciénaga del Garzal en el sur del Bolívar. La actual ministra, la doctora Jennifer Mojica, era subgerente de tierras cuando se inició el Garzal hace 10 años, creo que en 2012. Nosotros sacamos en agosto de este año el cierre del Garzal, la decisión final que deslindó el Garzal, y han pasado 10 años, 10, 11 años. Entonces, no hay un tiempo, digamos, hay unas fases procesales que se tienen que agotar, pero contrario a la activación del ejercicio de la acción penal, que si tú no presentas el escrito de acusación a los 15 días después de formular la imputación, pues ya estás en vencimiento de términos y puede que tenga una repercusión en defectos procesales el ejercicio de la acción penal, ¿verdad? En procesos agrarios no se señalan los tiempos, digamos que tienes que agotar el registro 5 días siguientes a la emisión de la actuación y agotar el registro en un mes, tienes que sacar el acto de pruebas para que en un mes siguiente, eso no está, digamos, reglamentado de esa manera. Se establecen, son las fases que se tienen que agotar para tomar la decisión. La verdadera transformación que estamos teniendo en la Agencia de Tierras frente a este asunto está dada por dos circunstancias. Uno, de la capacidad de operación de la Subdirección de Procesos Agrarios. Y el ejemplo para ejemplificar de eso que creemos, yo creo que eso impacta claramente los correctos tiempos en que se tienen que tomar decisiones. Pasamos el año pasado de tener una asignación presupuestal de 25.000 millones de pesos a que este año fuese 79.000 millones de pesos. Eso implicó pues que ya profesionales de las calidades que ustedes pudieron ver en Karen, pues sean de mayor volumen, equipos más robustos, con unas capacidades mayores que permitan tener mayor capacidad de gestión de sus procedimientos. ¿Qué creemos que pueda pasar de eso? No porque haya una norma que nos diga es que usted tiene un año para resolver una extinción, sino que el volumen de procesos se gestione de una manera más ágil, más rápida. Eso por un primer sentido. Y el segundo es implementar en la convicción del funcionario público, lo está diciendo Javier ahorita, una realidad del mandato popular que tenemos en este momento como gobierno. Y particularmente yo creo que acá en los territorios nacionales o con los antecedentes que fueron las votaciones por el plebiscito por la paz, todo este tipo de asuntos, este gobierno se hace gobierno realmente porque la ruralidad salió a escoger este gobierno bajo una premisa, que fue la premisa del cambio. Y para los funcionarios públicos, ¿qué implica eso?
que la forma en que se procedía anteriormente tiene que transformarse, porque a quien dio el mandato de este gobierno se le ofreció una transformación en las prácticas de lo público. Y una primera transformación de lo público es que las decisiones no tarden 10 años en llegar a los territorios, sino que se hagan de manera expedita, inmediata, porque los problemas son urgentes. No pueden pasar, no pueden pasar años sin que la gente no tenga decisión frente a sus problemáticas. Entonces, la transformación de ese mandato popular del cambio van a integrarle en el funcionamiento del aparato público al funcionario, al contratista, al servidor, que ya no se puede tomar 2, 3 meses en librar un oficio a la fiscalía o a la super o a lo que sea, sino que lo tiene que hacer de manera urgente, porque esa es la promesa de este gobierno, en que se transforman las prácticas para que ese ciudadano campesino que votó por este cambio sea honrado en la promesa que se le hizo. No se imponen medidas cautelares. Esa era una posibilidad que se planteaba cuando se estructuró el 902, porque la decisión final del proceso agrario pasaba a un espectro judicial. Entonces, como era una demanda, en la demanda se le solicitaba al juez que conocía el asunto imponer medidas principalmente para gestionar conflictividades. En este asunto, nosotros desde las capacidades de decisión de lo administrativo le damos el alcance publicitario a las decisiones que emitimos, pero no son cautelas, ni sustracciones, ni medidas que restringen o limitan actuaciones, sino son los alcances publicitarios que te he descrito. Bueno, muchísimas gracias. A continuación, pues iremos al coffee break. Nosotros pues sabemos que hay muchas preguntas del público respecto a nuestros panelistas. Quisiéramos que aprovecharan los espacios del coffee break para hablar directamente con ellos. Hay unas preguntas súper interesantes de cómo cruzar la información que estamos manejando desde el ICA, cómo podemos seguir mejorando esas metodologías de trabajo que hoy han expuesto nuestros panelistas, siempre en miras de fortalecer el Estado de Derecho ambiental. Entonces, pues Susana les va a dar unos anuncios y pues muchas gracias a nuestro panel expositor.